Me gustaría iniciar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo todas las cosas correctamente en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo? Estás haciendo las cosas correctamente, pero estás obteniendo resultados incorrectos. ¿Algún día te ha pasado? Estoy haciendo todo correctamente, al pie de la letra, me porto bien, hago esto, pero mis resultados no son tan buenos, no están siendo los mejores. No sé cuántos aquí les pasó en la escuela, en la universidad, preparatoria, no lo sé, secundaria, que tenías ese examen, te esforzaste, estudiaste, te desvelaste, leíste, pusiste atención en las clases, hiciste todo correcto para que en ese examen te fuera bien, pero tu resultado fue un triste 6 de calificación. Y tu esfuerzo no se comparó nada al resultado. De esas veces que nos esforzamos por hacer las cosas bien, quizás llevándolo a un contexto de iglesia, venimos a la iglesia, nos portamos bien, nos alejamos del pecado, cuando nos dan un consejo lo aplicamos, cada predicación la llevamos a la práctica, obedecemos a nuestros papás. ¿Cuántos jóvenes obedientes hay aquí? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, lo hacemos, leemos la Biblia, oramos, incluso ayunamos, y todo lo que hacemos es correcto, pero estamos teniendo resultados incorrectos. ¿Algún día te has sentido así? Si alguna vez has pensado que tus resultados no son tan buenos como tus obras, tienes que leer la historia de estos dos personajes que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 16. Aquí vamos a encontrar una historia de dos personajes que tenían buenas intenciones, que querían hacer las cosas bien en su vida, pero que los resultados que obtenieron no fueron los mejores. Y para nada fueron buenos los resultados. Hechos capítulo 16, vamos a leer del versículo 6 al 10. Voy a estar tomando algunas pausas para explicarte algunas cosas. Si tú ya lo tienes listo ahí, di un fuerte amén. Muy bien, va a estar en las pantallas, voy a leerlo sobre la NTV. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, escúchame muy bien esto. No dice que una multitud les impidió predicar en esa región, no les dice que el gobierno les impidió predicar en esa región. Aquí dice que el Espíritu Santo fue quien les impidió predicar ahí. Esto es un punto importante para analizar. Versículo 7 dice: luego al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Segunda pausa. Por segunda vez vemos que el Espíritu Santo, no la multitud, no el gobierno, no otra persona, el Espíritu Santo no les permite predicar en este otro lugar. Continuamos, versículo 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Hasta ahí vamos a parar un momento. ¿Sabes? Déjame te explico un poco mejor esto para que lo tengamos más claro. Estos dos personajes, llamados Pablo y Silas, decidieron ir a un lugar a predicar. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos de acuerdo que ir a predicar la palabra de Dios es algo bueno? Levanta tu mano si tú estás de acuerdo, si crees que eso es bueno. Ellos decidieron ir a predicar y era algo correcto, pero dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a ese primer lugar. Pero su anhelo de por predicar seguía vivo, así que decidieron ir a otro lugar distinto. ¿Y sabes qué sucedió? El Espíritu Santo se los volvió a impedir.
Entonces nos cuenta esta historia que terminaron yendo a un tercer lugar al que Dios sí les permitió ir. En otras palabras, en donde la voluntad de Dios quería que ellos estuvieran. Y ve lo que sucedió cuando llegaron a este otro lugar. Y te voy a leer la historia para que vayamos juntos aprendiendo. Versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaban destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Versículo 21, enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Escucha lo que dice el versículo 22 y aquí quería llegar. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Me voy a detener ahí, ahorita vamos a continuar. Sabes, es chistoso, ¿no? ¿Cómo es que la voluntad de Dios les permitió que ellos estuvieran en ese lugar? Que si fueran a ese lugar, no les permitieron ir al primer lugar, no les permitieron ir al segundo lugar, pero sí Dios dio luz verde para que llegaran a esta región en donde tuvieron unos momentos de gloria, porque nos cuenta esta historia que una mujer llamada Lidia aceptó al Señor, se bautizó junto con su familia y creo que esa fue una gran noticia, pero posterior a esto nos cuenta la historia que a estos dos hombres les quitaron la ropa, los azotaron. No sé si sepas qué era azotar, pero usaban unos látigos para azotarlos, pegándoles en las espaldas, y posteriormente a eso los metieron a la cárcel. Te hago esta pregunta nuevamente. ¿Has pensado que tus resultados no son tan buenos como tus intenciones? Estos hombres tenían una buena intención. La intención era ir y predicar el evangelio de Jesús a nuevas regiones. Sin embargo, a pesar de que sus intenciones eran buenas, sus resultados no fueron tan buenos, porque terminaron azotados, golpeados y en la cárcel. Te repito nuevamente, ¿has pensado que tus resultados no son tan buenos como tus intenciones? Si ese es el caso, entonces quizás deberías leer un poquito más acerca de Pablo. Pablo pasó muchas de estas circunstancias donde él tenía buenas intenciones, sin embargo, los resultados no eran tan buenos. Hay otra historia en Pablo, en Hechos capítulo 14, en donde Pablo y Bernabé estaban predicando en una ciudad de la región de Grecia, y Dios usó a Pablo para
para hacer un milagro en la vida de un paralítico, un hombre que no caminaba, y usó Dios a este hombre Pablo para levantarlo. Y dice que las personas de esa región pensaron que Pablo y Bernabé, como eran griegos, esa región, pensaron que Pablo y Bernabé eran Zeus y Hermes, dioses muy conocidos de la mitología griega. De hecho, tal cual los menciona la palabra de Dios, a Zeus y Hermes. Entonces empezaron a inclinarse ante Pablo y Bernabé, adorándolos como si fueran Zeus y Hermes. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron a la gente: esperen, ¿por qué están haciendo eso? No se inclinen, o sea, no somos nosotros, no. Pongan sus ojos en Dios, no en nosotros. Nosotros nada más estamos aquí porque Él nos lo permite estar aquí. Entonces esto no le pareció a la gente de esa región, que dice que de un momento a otro agarraron piedras y empezaron a apedrear a Pablo tan feo que pensaron que ya estaba muerto, que cayó hacia el piso como muerto. Entonces lo agarraron y lo llevaron a las orillas de la ciudad y ahí lo dejaron tirado. Posteriormente dice que los apóstoles, los discípulos de Pablo fueron, lo buscaron, no sé si tuvieron que ahí ponerle alcohol en la nariz, no sé qué hicieron, pero algo hicieron, y se levantó nuevamente. ¿Y sabes qué volvió a hacer Pablo? Se volvió a meter a la ciudad a predicar. Piensa esto: ¿crees que tus resultados no son tan buenos como tus intenciones? Creo que tienes que ver y leer más a Pablo. Si aún no me crees y aún no me agarras el hilo, voy a resumir la historia de hoy un poquito más. Hechos capítulo 16, versículo 10. Dice Pablo y Silas: entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Versículo 23, 13 versículos después. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Sabes, creo que esto me lleva a la conclusión de que a veces los resultados de nuestra obediencia a Dios no son tan buenos como nuestras intenciones. Y está bien si empezamos con la prédica del día de hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos? Voy a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te pido que hoy hables a nuestras vidas, que traigas discernimiento y revelación de tu palabra, que podamos entender lo que tú quieres hablar y tratar con cada uno de nosotros en esta tarde, Padre. Quitamos toda distracción, todo aquello que nos quiere impedir recibir tu palabra, todo aquello que se quiere robar la semilla que tú vas a plantar en nuestros corazones en esta tarde, Padre. Sana nuestros corazones, que podamos ser humildes, sencillos para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos: sabes, quiero empezar diciéndote lo siguiente. La voluntad de Dios nunca ha sido que suframos severamente. La voluntad de Dios es que lo conozcamos profundamente. Está en las pantallas, te lo voy a repetir. La voluntad de Dios nunca ha sido que suframos severamente. La voluntad de Dios es que lo conozcamos profundamente. Sabes, es interesante que a veces los lugares en donde más conocemos a Dios son los lugares en los que más sufrimos. En las temporadas más difíciles de nuestras vidas es donde más conocemos a Dios. Y si somos sinceros, realmente yo diría que el 100% de los que nos encontramos aquí hoy conocimos a Dios, nos acercamos a Dios, vinimos a Dios porque teníamos una necesidad. Todos estábamos pasando una circunstancia. Quizás era una situación económica, quizás era una situación en tu matrimonio, en tu familia, en tus emociones, quizás algún problema de salud, no lo sé. Pero en los momentos más difíciles de nuestras vidas es donde más conocemos de Dios. Y sabes, y no me refiero a ese sufrimiento tonto que nos provocamos nosotros solitos. Y perdóname si lo digo de esta manera. Porque para ser honestos, hay veces que nosotros mismos vemos el pozo y ahí vamos a meternos y luego vamos con Dios y le decimos: Dios, sácame de aquí.
pues nosotros fuimos a meternos en esa situación. Nosotros sabíamos las consecuencias de lo que iba a caer, las malas acciones que nosotros estamos haciendo. Pero sabes, hay otras ocasiones donde simplemente son temporadas difíciles de nuestras vidas, donde sufrimos y a veces no es nuestra culpa. A veces son circunstancias de la vida que nos toca atravesar. Quizás es un desempleo, quizás es una pérdida familiar, quizás es una enfermedad, quizás es un problema matrimonial, quizás es un problema en la familia, una enfermedad, una crisis personal. Pero sabes, algo bien interesante que necesitamos entender es que en medio de esos momentos de dolor, de crisis, de sufrimiento, de dolor, es cuando Dios no busca hacernos sufrir, más bien Él busca que lo podamos conocer más y más y más y más. Él busca que en esos momentos quizás de confusión nosotros podamos conocerlo de una forma distinta. Sabes, yo creo que una de las mayores demostraciones de indiferencia que podemos tener, y en esto me incluyo yo, una de las mayores demostraciones de indiferencia que podemos tener con alguien que nos hizo algo, que nos dañó o que nos hizo enojar, es el silencio. Es el silencio. Cuando callamos nuestra boca y guardamos silencio a esa persona que quizás nos ha lastimado, que hizo algo que nos dolió. Y se me hace interesante cómo habemos tantos cristianos y tantos de nosotros que muchas veces hemos limitado nuestra comunión con Dios, que hemos limitado nuestra comunicación con el Padre y hemos puesto una barrera de silencio entre Dios y nosotros y demostramos nuestra indiferencia a Él, muchas veces consciente o inconscientemente, debido a circunstancias que han venido a nuestras vidas que quizás no han sido tan buenas, que quizás han dolido, circunstancias que no esperábamos que quizás salieran mal en nuestras vidas, porque quizás estábamos haciendo las cosas bien o teníamos buenas intenciones, quizás como las de Pablo y Silas. Y quizás teníamos las buenas intenciones y queríamos esforzarnos y queríamos hacer esto bien y estábamos dejando varias cosas mal y vino una temporada de cosas malas, de dificultades, de cosas que quizás no las esperábamos, porque seamos sinceros, el seguir a Cristo, el tener una vida siguiendo a Jesús, no nos hace exentos a dificultades, a problemas, a dolor, a tristezas, a pérdidas o a cosas malas. Incluso quizás no puedo entender al 100% esto, pero muchas veces nos acercamos a Dios y más se vienen las pruebas, más se vienen las situaciones, más se viene el dolor, más se vienen ciertas cosas a nuestras vidas. Y quizás nos hemos esforzado por hacer las cosas correctas, pero en el momento que las cosas no se pusieron como esperábamos y los resultados no fueron en la forma que anhelábamos y vinieron estas cosas malas, ¿sabes qué sucede? Establecemos un muro de silencio entre Dios y nosotros. Y es porque muchas veces, como te decía, consciente o inconscientemente, quizás tenemos guardado cierto rencor o indiferencia a Dios por no ver lo que esperábamos. Quizás esperábamos que nuestra vida iba a ir de más en más y que no iba a pasar más, me va a ir mejor en todas las áreas, en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en aquello, en esto. Y por no ver la solución, por no ver respuesta ante nuestro esfuerzo personal, llegan ciertas emociones incorrectas a nuestro corazón. Y nos preguntamos, ¿por qué si estoy obedeciendo, pues Dios no me da más? ¿Por qué Dios no me da el ascenso que tanto estoy pidiendo? ¿Por qué no me da esa casa, ese coche? ¿Por qué no me da un trabajo? ¿Por qué no me da más dinero si yo estoy dando fielmente a la casa de Dios? Si yo estoy viniendo a la iglesia, si yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro. Y sabes, quiero recordarte esto y debemos entender esto. Dios no está buscando hacernos sufrir severamente. Dios está buscando que lo conozcamos profundamente. Iglesia, te voy a hacer esta pregunta. Muchas veces sabemos que Dios es nuestro amigo fiel, que Él siempre está ahí, que Él no se va y todo eso. Te hago esta pregunta, ¿cómo vamos a experimentar que Dios es nuestro amigo fiel hasta que no tengamos más amigos alrededor? Más que solo Dios.
¿Cómo vamos a saber que Dios es nuestro proveedor hasta que en realidad no haya nada y necesitamos un milagro en nuestro hogar de parte de Dios para que podamos comer? ¿Sabes? En esos momentos de crisis, de situaciones difíciles, es donde realmente conocemos el carácter de Dios y entendemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro amigo fiel, que Él nos ama. ¿Sabes? Dios no está buscando tener un grupo de gente sufriendo. Yo creo que Dios es bueno y Él es tan bueno que incluso Él se toma el tiempo de atravesar momentos difíciles personalmente contigo y conmigo. Ese es el Dios que conocemos. ¿Hay alguien que esté agradecido con ese Dios que permanece, que es fiel? Pero si no entendemos que Dios no busca hacernos sufrir, vamos a terminar indiferentes a Dios. Vamos a terminar lejos de la bondad de Dios, llenos de odio, llenos de rencor, de indiferencia cuando venimos a la casa de Dios, de indiferencia para buscarle, porque estamos pensando que Dios lo único que quería era vernos en la prisión, como en esta historia a Pablo y Silas, que tenían buenas intenciones, pero que los resultados no fueron tan buenos. Mira lo que dice esta historia, versículo 23, vamos a seguir leyendo donde nos quedamos. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Les decía en el primer servicio que antes yo no sabía lo que era el cepo. Me decían, ¿qué es el cepo? Yo le decía, pues sepa, quién sabe qué vaya a ser esa cosa. Entonces me puse a investigar, busqué una imagen acerca de qué es el cepo. Te traigo ahí una foto de referencia, prácticamente de una madera que tenía dos hoyos en la parte de abajo. Obviamente se abría la mitad, introducían los pies y las volvían a cerrar. Esto pues obviamente quedabas totalmente inmóvil, no podías hacer nada, no podías tener higiene, no podías tener movimiento ni hacer tus necesidades. Aparte estaba en el calabozo más profundo. Yo veo que en esta ilustración le hicieron un poquito de luz, pero me imagino que si era el calabozo más profundo, no creo que llegara a la luz. Quizás estaba sucio, por ahí pusieron también un pequeño roedor, allá otro. Quizás era un lugar sucio, húmedo, feo. Pero me llama mucho la atención que aún pasando una situación tan difícil como esta, donde los habían azotado, los habían metido a la cárcel injustamente los habían metido en la cárcel, y estando aún en ese lugar donde quedaban inmóviles, donde quizás estaba sucio, donde quizás estaba feo, aún así la palabra de Dios nos dice en el versículo 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Iglesia, escucha esto. Yo creo en lo personal que una de las mayores demostraciones de indiferencia a alguien que te lastimó, a alguien que hizo algo que te dolió, a alguien que te hirió, es el silencio, el quedarte callado, el ya no hablarle, el quizás, porque ya marcas un límite ante esa persona. Pero sabes, para aquellos que han entendido la bondad y el amor, la misericordia de Dios, aquellos que han entendido eso, son los que no pueden dejar de hablar lo bueno que es Dios, sin importar la situación, el problema, la enfermedad, la crisis, la situación o el lugar en el que se encuentren. Sabes, cada uno de nosotros podemos examinar qué tan sano está nuestro corazón hacia Dios al ver que tantas cosas de alabanza salen desde nuestra boca, o podemos ver qué tan mal nos ha ido o qué tanto nos han afectado las situaciones y qué tanto quizás rencor tenemos en nuestro corazón guardado a Dios al ver que nada de alabanza sale a través de nuestras bocas. Es increíble cómo a veces veo llegar a la iglesia o conozco gente que se encuentra en la peor situación de nuestras vidas. Mira, a veces uno está, no sé,
triste y bien afligido porque no sé, algo. No encontré boletos para ir a ver a mi cantante favorito. Y estamos sufriendo. ¿Qué prueba, Señor, me estás poniendo? O porque no hay internet en mi casa, no hubo luz y no pude usar el celular. Y mira, en verdad, a veces veo gente que en verdad llega en unas situaciones bien difíciles en sus vidas, pasando situaciones en verdad difíciles, pero me es tan increíble cómo puedes ver que todo lo que sale de su boca siempre es: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo, sé que no hay dinero, pero sé que Dios va a proveer. Y sabes, y esa es la gente que puedes ver meses después llegar de nuevo a la iglesia, pero ahora con una sonrisa en su cara y decirte: ¿recuerdas la situación que estaba pasando? Pues el Dios que te dije que es fiel, fue fiel y ahora tengo la deuda pagada, mis problemas están resueltos, la aflicción se convirtió en paz. Porque esas personas han entendido que sus situaciones no determinan quién es Dios. Dios determina cómo me comporto en mis situaciones, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno y Dios siempre está ahí. Entonces nuestra actitud y nuestra alabanza a Dios nunca debe de cambiar, iglesia. Usaba este ejemplo en el primer servicio, y perdón que use a mi hermana Meche de ejemplo. A mí me encanta la hermana Meche. Cuando la veo llegar, no es una persona con la que me ponga a platicar muy seguido, pero de repente me ha tocado encontrármela en la entrada y últimamente mi hermana ha estado padeciendo mucho de su pierna, ¿verdad? Para caminar. Y aún así, yo sé que mi hermana vive unas cuantas cuadras, creo que 3, 4 cuadras, y ella se viene caminando desde su casa acá y recuerdo que como 2 veces me la he encontrado en la entrada, me asomo y ahí viene subiendo quizás con trabajo las escaleras y viene y tú la ves entrando así con ese dolor que quizás ella trae en el interno, pero empieza la alabanza y yo la veo y está gritando, está cantando, está alabando, está danzando a Dios, porque ha entendido que la situación que ella está pasando actualmente no define la adoración que ella le está dando a Dios. Y yo sé que tarde que temprano Dios va a obrar un milagro también en su vida. ¿Sabes? Porque nuestras situaciones no deben definir el tipo de adoración que damos a Dios. Pero tristemente también habemos algunos que no hemos entendido esto, y quiero que te lleves esto si estás tomando nota. Cuando entendemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nuestras palabras lo reflejan. Cuando entendemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nuestras palabras lo reflejan. ¿Sabes? La Biblia misma habla en Lucas 6:45, que todo lo que sale en nuestras bocas es porque primero estuvo ¿en dónde? En nuestro corazón. Y yo creo que si no hay palabras de alabanza saliendo de nuestra boca, es porque quizás hay un corazón dañado, tristemente. Debido a que quizás hemos permitido que las circunstancias de la vida, los problemas de la vida determinen el estado y el nivel de nuestra alabanza. Pero me encanta porque aquí en esta historia Pablo y Silas nos animan y nos retan en el versículo 25, porque dice: alrededor de la medianoche. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Dice: Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué? O sea, ellos querían ir a un lugar, no les dejaron ir. Querían ir a otro lugar, no les dejaron ir. Les dieron luz verde para este tercer lugar, van. Pues no solamente eso, sino que los golpean, los azotan, los meten a la cárcel, y no una celda cualquiera, los meten al calabozo más profundo. Y no solamente eso, sino que también les ponen los pies en el cepo. Y aún así la palabra de Dios nos dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Aún en la medianoche, después de ser golpeados y azotados, Pablo y Silas pudieron sacar alabanzas de su boca y cantarle a Dios. ¿Sabes? Y con esto parece ser que en ese momento, cuando menos pudiera haber esperanza ni luz, y cuando más oscuro está todo en nuestro alrededor, cuando nos encontramos en el momento más solo, más triste, más doloroso de nuestras vidas, ¿sabes? Es cuando más debería notarse lo que está en nuestro corazón y levantar alabanzas a Dios.
No sé si puedes ir a apoyar, por favor. Sabes, he tenido este pensamiento ya por varios años y es algo en lo que yo caía y quizás en lo que caemos como iglesia. Y déjame te explico esto. Yo he sido cristiano desde que nací, iba a la iglesia desde pequeño, he ido a, no te imaginas, reuniones, campamentos, congresos, conferencias, convenciones, todo. Y en los momentos de alabanza, la manera en la que oraba o alababa a Dios era esta, y a lo mejor tú también lo has hecho. Si estaba pasando por un problema personal o familiar, mi alabanza era: Señor, tú eres bueno y tú haces cosas imposibles. Como queriendo recordarle a Dios que Él podía hacer lo imposible y solucionar el problema que yo estaba pasando. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, yo sé que puedes hacer lo imposible, yo sé que tú eres grande, no hay nada imposible para ti. Entonces pasaba por una situación, me sentía solo y mi manera de orar y alabar era: Señor, tú nunca te vas, tú siempre estás conmigo, tú nunca fallas. Y la verdad es que mi intención era recordarle a Dios que Él nunca se iba a ir para que yo me sintiera seguro. Pero la verdad es esta, iglesia, y está bien si volteamos un poco la perspectiva. Nuestra alabanza no le recuerda a Dios quién es Él. Quiero que entendamos esto. A Dios no se le va la onda, a Dios no se le olvida que es Dios, a Él no se le olvida que es grande, que es poderoso. Él no es un Dios olvidadizo, Dios no está tan viejito para que se le olviden las cosas. A Dios no se le olvida qué tan necesitados estamos, a Dios no se le escapa de las manos nuestra situación, a Dios no se le olvidan los problemas que estamos pasando. Entonces quiero que entiendas esto: nuestra alabanza no le recuerda a Dios quién es Él, nuestra alabanza nos recuerda a nosotros mismos quién es Dios. Porque en medio de situaciones difíciles, de problemas, de crisis, ¿sabes qué es lo primero que olvidamos? Que Dios sigue siendo bueno, que Él es más grande que todos. Y ya vemos el problema más grandote, ya vemos la situación más grandota. ¿Qué voy a hacer en esto? ¿Qué voy a hacer en el otro? Y nos olvidamos que no hay nada más grande que nuestro Dios, no hay nada más poderoso que nuestro Dios. Sabes, nuestra alabanza no le recuerda a Dios quién es Él, nuestra alabanza nos recuerda a nosotros mismos quién es Dios. Cuando venimos delante de Él en los tiempos de alabanza, de adoración, o cuando tú le cantas en lo íntimo de tu habitación a Dios y le dices: Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres fiel, ¿sabes qué está sucediendo? Nuestro corazón está descansando, nuestra alma está recordando quién es Dios, y que a pesar de las situaciones que estemos pasando, que a pesar de las crisis, de las enfermedades y lo agobiados que estemos por los problemas de nuestra vida, nuestra alma recuerda que a pesar de todo, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, iglesia. ¿Sabes? El salmista David decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La NTV lo dice de esta manera, Salmo 103, versículo 1 al 5: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Versículo 2: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca, ¿qué dice? Olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y me encanta porque termina diciendo en el versículo 3: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? ¿Sabes? Porque así funciona.
Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos cantando a Dios, cuando estamos adorando, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en tu cuarto, ya sea en el coche, cuando estamos alabando a Dios y cuando estamos diciendo: Señor, eres bueno, eres fiel, y cantamos esas canciones y la bondad de Dios y que Jesucristo basta, y que cantamos que tú eres mi sanador, que eres fuerte, que eres increíble, que tu amor no tiene fin, que eres mi paz, que eres mi proveedor, que tú proveerás, eres mi guarda. Cuando estamos cantando todo esto, cuando decimos todo esto a través de nuestra alabanza, hay algo en nuestra alma que descansa, porque a través de nuestra alabanza estamos recordándonos a nosotros mismos quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros desde el primer día que ha llegado a nuestras vidas. Porque todos aquí Dios ha obrado en algún punto de nuestras vidas, ha hecho algo. No hay nadie aquí que diga: ay, Dios nunca ha hecho nada por... Mira, hoy respiramos, hoy tuvimos un día más de vida. ¿Sabes, iglesia? Dios no necesita que le recordemos quién es. Más bien, muchas veces, tristemente, tú y yo necesitamos, a través de nuestras alabanzas, recordar quién es Dios. Por eso la alabanza es tan importante y necesaria para cada uno de nosotros. Yo no concibo que seamos discípulos y que no tengamos un corazón de adorador. Muchas veces anhelamos: ay, ya que venga Jesús, que ya anhelo. ¿Sabes qué vamos a hacer por la eternidad allá en el cielo? Adorar a Dios. Yo digo, ¿qué va a pasar con los que aquí en la tierra no les gusta alabar y adorar a Dios? ¿Se van a aburrir allá arriba? ¿O para qué quieren ir? Allá dice que vamos a estar día y noche cantando: santo, 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 todo el tiempo. ¿Sabes? Por eso es importante venir a la casa de Dios con un corazón dispuesto a alabarle. Por eso es importante y necesario todos los días en la intimidad alabarle y recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque también, así mismo, también todos los días hay pruebas. Hay situaciones que intentan venir a acongojar nuestras vidas. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Sabes, en este versículo veo algo importante que me gustaría que entendiéramos. Quizás te encuentras tú el día de hoy aquí y has estado pidiendo a Dios por un milagro, quizás en algún familiar, un milagro quizás, o has estado orando por la vida de un amigo o alguna amiga, orando por sanidad en la vida de quizás X o Y persona cercana a ti. Escúchame muy bien, y algo que creo que aprendemos en estos versículos es que nuestra alabanza no solo tiene el potencial de afectar nuestras vidas, sino también tiene el potencial de afectar la vida de los demás o de las personas que nos rodean. Nuestra alabanza no solo tiene el potencial de afectar nuestra vida, sino también tiene el potencial de afectar la vida de los demás. ¿Quieres ver a tu familia llegar? ¿Quieres ver a tus amigos llegar a Dios? Los primeros que tenemos que alabar somos nosotros. Somos nosotros. No podemos esperar que los que estén alrededor de nosotros alaben al Dios al cual nosotros no alabamos. ¿Sabes? Gente necesita ver, tu familia necesita ver, tus amigos necesitan ver, esta ciudad necesita ver de que a pesar de que no nos está yendo tan bien en la vida, de que a pesar de que quizás estamos pasando enfermedad, crisis, que es escasez, sea lo que sea, seguimos teniendo a un Dios bueno al cual alabamos con todo nuestro corazón a pesar de las circunstancias que nos están rodeando. Porque nuestros problemas no deberían afectar los cimientos de nuestra adoración.
Más bien nuestra adoración debería afectar los cimientos de esos problemas que estamos atravesando. Entonces, cuando estemos en una crisis o cuando estemos en un momento oscuro de nuestras vidas, cuando nos sentimos solos, cuando hay un problema en nuestra casa, no nos pongamos a pensar qué tanto se va a debilitar nuestra alabanza. El que debería estar preocupado es nuestro problema, porque nuestra alabanza, nuestra adoración debería estar subiendo y subiendo y subiendo, subiendo de nivel, porque estamos agradecidos y reconocemos aún en medio de esas situaciones que Dios es bueno, iglesia. ¿Sabes? Nuestros problemas no cambian a la persona de Dios. Él no cambia. Y si Él no cambia, adivina qué cosa no debería cambiar: nuestra adoración a Dios. Porque en el momento que nuestra alabanza cambia, estamos diciendo que Dios cambió, y eso nunca va a pasar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Quiero terminar con esto, versículo 35. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaban a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Sabes, esto está increíble, escúchame muy bien. Muchos de nosotros hemos vivido tratando de quizás hacer las cosas bien, pero quizás hemos tenido resultados negativos. Quizás actualmente, hoy en día, tenemos muchas situaciones alrededor y quizás hemos pensado que hemos perdido tiempo, esfuerzo. ¿Para qué hice eso? No logré nada, mira cómo me encuentro, he perdido dinero, tiempo, cosas. Pues sabes, hoy te quiero animar con lo siguiente: todas esas cosas que quizás pensaste o que diste por perdidas, todo aquello que ya diste por perdido, se te va a ser devuelto tarde que temprano y multiplicado. Hay alguien que te tiene que devolver eso y pedir disculpas. Porque quizás yo creo que muchos aquí el diablo ha metido mano en tus hijos, ha metido mano en tu familia, ha metido mano en tu matrimonio, en tu estado de ánimo, en tus emociones. Ha intentado dañar tus situaciones para que tu alabanza no sea la misma, para dañar los cimientos de tu adoración, y ha venido a robar la relación que tienes con Dios y muchas otras cosas más. Pero déjame decirte y animarte esta tarde: hay alguien que cuando tú reconoces quién es Dios aún en medio de las pruebas, cuando decides levantar tu voz en medio de la aflicción, cuando decides que tu adoración sea más fuerte que tus problemas, Dios se encarga de devolverte todo lo que se te fue robado, incluso multiplicado. Tenemos que entender esto: cuando nosotros alabamos a Dios, no solo obtenemos lo que es nuestro, sino obtienes mucho más que eso. Incluso te voy a dar esta palabra de parte de Dios: todo va a estar bien en tu vida. Todo va a estar bien en tu vida, y vas a agarrar el rumbo correcto en tu vida cuando decidas alabar a Dios aún en medio de la aflicción, aún en medio de la desesperanza, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis y aún en medio del caos. Cuando decidimos alabar a Dios y no callar nuestras bocas, aún con todo lo que hay alrededor, es cuando sucede el milagro y Dios obra incluso en el calabozo más profundo de nuestras vidas, iglesia. ¿Sabes? Versículo 38, con esto cierro, un minuto. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron, dice el versículo 39, a la cárcel y se disculparon con ellos.
Luego lo sacaron de allí y le suplicaron que se fueran de la ciudad. ¿Sabes? Hay algo mejor que el título de ser ciudadano romano. Hay algo mejor que el título de ser hijo de tal persona. Hay algo mejor que ser hijo del presidente. Y ese algo es el título de ser llamados hijos de Dios. Pero déjame decirte algo. Hay alguien que quiere quitarnos ese título. Porque cuando entendemos de quiénes somos hijos y cuando nuestra alabanza se mantiene firme en todo momento, los ataques del diablo ya no tienen poder sobre nuestras vidas. Nuestras situaciones empiezan a cambiar y vemos nacer un milagro para bien de esa situación que estábamos pasando, porque Dios obra todo para bien de aquellos quienes lo amamos. Así que, iglesia, quiero cerrar con esto. Yo te quiero animar a ser de ese grupo de personas que nunca callan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ese grupo de personas que aún en medio de las situaciones más difíciles deciden levantar sus manos, deciden levantar su cántico, deciden levantar alabanzas a Dios, porque reconocen que sus problemas no definen su alabanza, sino que su alabanza pone a temblar cualquier situación que estemos pasando en nuestras vidas. ¿Por qué no te pones de pie, familia?